Watch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Bienvenidos a la primera entrega de este podcast en la mente maestra de un criminal. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar de un auténtico playboy, carismático y brillante, que resultó ser uno de los asesinos en serie más crueles y misóginos en la historia de la humanidad, Ted Bundy. Cuando hablamos de condiciones en el núcleo familiar para gestar a un psicópata, Bundy llena el patrón desde el primer segundo, pues nació un 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos, en una familia ausente de figura paterna, pues su madre, Eleanor Louise Cowell, tuvo una aventura con un marinero misterioso, el cual la dejó embarazada a una muy temprana edad. Ella tenía menos de 17 años. Cuando los padres de Eleanor se dieron cuenta, decidieron que iban a tener al bebé, pero lo iban a criar como si fuera suyo. Así que Bundy creció con la idea de que su madre era su hermana. En esa familia era muy disfuncional la convivencia, pues su abuelo era un tipo narcisista, tirano, racista, el cual golpeaba a su abuela, la cual tenía depresión, y golpeaba al perro de la casa. Su mamá, como ya dije, creía que era su hermana. Así que cuando Bundy se dio cuenta de que no era así, creyó que ella nunca había querido cumplir la función de madre desde que él había nacido. Y aparte sentía que le debía mucho, pues no le permitió conocer a su padre. Sentía que le había quitado ese derecho de conocer a su padre. Así que desde ese instante ya teníamos varios factores que hacen a un psicópata. Y como si el universo conspirara en su contra, la genética también lo afectó. Pues para los que no lo saben, un asesino serial o un psicópata nace con la amígdala cerebral más pequeña que una persona normal, lo cual hace que no puedan sentir empatía por sus víctimas o por las demás personas. Incluso su abuela nos cuenta que una ocasión ella decidió tomar una siesta. Cuando despertó, vio a Bundy al filo de la cama, el cual se estaba riendo porque había dejado alrededor de su abuela cuchillos. Así que cuando la señora vio alrededor de ella se espantó. Dicen que era una persona o un niño muy introvertido. Así que desde ahí ya tenemos varios patrones que nos indican que corre el riesgo de ser un psicópata o un asesino en serie, lo cual vamos a ver más adelante que se cumple. Asimismo, en esa etapa, él desarrolló una curiosidad por lo prohibido, por el sexo, por la desnudez de la mujer. Por lo que cuando él encontraba una revista en la calle de adultos, corría y se escondía, pues le causaba también cierto temor el ver esas cosas, pues era prohibido en ese entonces. Pero a su vez, él se siente fascinado con eso, se siente fascinado al ver a una mujer sin ropa, al ver su piel, al ver la desnudez de esa persona. Y pues como él lo tenía prohibido, empezó a crear en su mente muchas fantasías con respecto a eso, porque pues cuando se nos prohíbe algo es natural
que empecemos a curiosar más, que nos entre esa espinita de querer saber más, de querer entender eso y el por qué nos es prohibido. Entonces, desde este momento se van gestando estas fantasías que lo llevan lentamente, pasito a pasito, a una psicopatía que para más adelante va a ser algo incontrolable. Bundy se mudó a Tacoma, Washington, donde terminó su secundaria, pero también se marcaron más sus rasgos negativos. Tenía malas notas, bajo rendimiento, no se adaptaba entre los demás. Aunque era una persona muy inteligente, una persona muy brillante, tenía muy bajo rendimiento académico. Esto lo podemos ver en muchos asesinos seriales. Esto se debe a que no se pueden adaptar al ritmo escolar que llevan. Así que él no era deportista, pero sí era muy apuesto. Aunque él decía que nunca tuvo novia, o al menos no a esa edad, porque no sabía cómo tratar a las mujeres, no sabía cómo integrarse en ese sentimiento femenino. Y aunque era muy narcisista y decía que él se sentía como el más brillante, como el más guapo, el más atlético, pues en realidad eso era toda una mentira que solo estaba en su mente. Cuando fue creciendo, consiguió a su primer novia, la cual fue más o menos en la universidad, en donde se graduó de psicología. Él era un psicólogo y ella más o menos lo empezó a ayudar, la empezaba a seguir, empezaba a aprender de ella para empezar a integrarse con las demás personas, aunque aún así le costaba muchísimo trabajo, pero aún así pudo entrar al Partido Republicano, el cual él era un ferviente seguidor. Él defendía y seguía al presidente Nixon a capa y espada. Cuando esta novia lo deja, pues él despertó en sí ese abandono de cuando era chiquito por su mamá, ese resentimiento por las mujeres que no sentía desde hacía mucho tiempo, y sintió que no valía la pena el intentar ser como los demás, el intentar ser normal. Y aunque tuvo algunos trabajos de bajo perfil, pues no eran duraderos. El papel que llevó en el Partido Republicano pues era un papel muy limitado, y incluso su trabajo era espiar al Partido Demócrata en algunas de sus reuniones. De hecho, más adelante veremos que cuando hubo un escándalo, tuvieron que entrevistar a Bundy para desmentir esto. Bueno, esta persona, su novia, crea esta inseguridad de, como les digo, o este odio lo despierta nuevamente en Bundy, y comienzan otra vez a generar esas fantasías que iban más allá de lo sexual para convertirse en una sexual de denominación, de poseer, de que no quiero que me abandonen como lo hizo mi madre. Quiero dominar sobre los demás y sobre las demás. Para estas alturas, Ted ya se había mimetizado en la sociedad, ya se había logrado pues centrar más. De hecho, ya empezaba a tener unas buenas notas en la universidad. De hecho, él había conseguido un trabajo en las líneas de atención para el suicidio, para la prevención del suicidio. Y lo más curioso es que cuando estaba en este trabajo, él logró conocer a la persona que más adelante, cuando él estaba en la cárcel, fue el que escribió su biografía. Fue el que gracias a él podemos conocer la historia de Bundy. Y qué curioso que fue salvándole la vida, ¿no? Por ahí del 73, Bundy ya tenía algo así como
27 años y para esta edad ella era más activa en el Partido Republicano y su novia, que lo había dejado antes porque según ella ya no podía aguantarlo porque no tenía un trabajo bien, no la podía mantener, empezó a buscarlo nuevamente. Entonces él como que creó una confusión, pero a la vez le hizo caso para su conveniencia, para seguir teniendo ese bajo perfil entre la sociedad. O sea, como que llega a su antigua novia y le dice: ven, ya veo que ya estás comenzando a ser exitoso, ya me mereces. Entonces empiezan a salir y Bondi dice: no, pues ok, todo bien. Incluso ellos se llegan a comprometer y dicen que se van a casar, y esto es algo muy común en los asesinos seriales. Son personas que tienen mujeres, que tienen hijos, personas que aparentan ser totalmente normales, y pues es que es algo normal porque los psicópatas son unas personas tan inteligentes que también llegan a ser expertos en la manipulación de la gente. Entonces, cuando se comprometen, Bondi agarra y la deja como si nada y dice: bueno, es que solo quería comprobar que me podía casar con ella, que la sigo teniendo a mis pies. O sea, dejó de verla como un ser humano, empezó a verla como un objeto que él podía tener a su disposición. En el 74, Bondi entró a estudiar leyes, la cual hubiera sido su segunda carrera, pero él dejó de ir a la escuela, empezó a faltar muchísimo al punto de que ya ni siquiera se le veía pasar por la universidad. Y pues esto, la desaparición de Bondi en la universidad, coincide perfectamente bien con el comienzo de los casos de las desapariciones de muchas mujeres que más adelante vamos a ver. Pues se cuenta que en 1974 fue el primer asesinato de Bondi. Sin embargo, esto creó mucha polémica, pues algunos dicen que fue cuando él tenía apenas 15 años o cuando cumplió los 20, pero pues esto nunca se le pudo comprobar. De hecho, cuando lo atraparon y lo empezaron a interrogar, él empezó a jugar con todo esto. A veces decía: sí, mi primer asesinato fue a los 15, o sí, mi primer asesinato fue a los 20, y otras veces decía: no, mi primer asesinato fue en el 74. Entonces él jugaba como que mucho con eso para distraer a la policía y que no le pudieran comprobar en total cuántos asesinatos fueron. En sí se le logró sacar la declaración más adelante cuando lo atraparon, de aproximadamente unas 30 mujeres, pero se cree que fueron muchas más. Incluso varias veces llegó a hacer crearse historias falsas, y uno de sus propósitos de esto también era el mitificar su propia leyenda, el que otras personas lo admiraran, lo cual él claramente logró. El primer crimen documentado de Bondi fue el 4 de enero de 1974. Bueno, no sabemos si este realmente fue el primero, como ya dije, pero al menos es el primero documentado y que se le pudo haber comprobado. Bondi entró a la habitación de una universitaria con un tubo de metal. Él comenzó a golpear muy fuertemente la cabeza, las costillas, o sea, fue al punto de que ella terminó inconsciente. Entonces Bondi tomó este tubo de metal
y se lo introdujo por sus partes íntimas. Y pues para Bondi era como algo de, ok, ya la dominé, ya es mía. Ella alrededor de esto pues claramente quedó en shock, sufrió de diversos infartos, de diversos ataques al corazón, pero por algún milagro ella se salvó. Entonces realmente no se le puede considerar bien como un asesinato, pero sí fue uno de sus ataques más brutales y pues el primero que se le tiene registro. Aquí podemos ver que Bondi ya comienza a establecer un modus operandi que es prácticamente la invasión a la privacidad, lo cual va a ser con su siguiente víctima, que la atacaría de la misma manera, se la llevaría, la vestiría, la sube a su coche y la desaparece. Meses después las autoridades logran encontrar en un bosque cercano los restos de su quijada y de su cráneo. Cuestión que comenzó a desaparecer en promedio una mujer al mes a partir de este ataque, y lo único que veían en común en las escenas era que habían charcos de sangre, pedazos de dientes y pedazos de huesos, que lo único que demostraban es que las mujeres intentaban pelear por sobrevivir. Bondi, para que no lo atraparan, lo hacía en pueblos distintos, y pues como en ese entonces las autoridades no tenían tanta experiencia con estos casos, pues no conectaron. Aparte de que para este entonces pues las policías eran muy independientes, o sea, el departamento de policía de Texas se quedaba nada más en Texas, la de Burlington nada más en Burlington. Entonces pues no tenían como que esta comunicación. Bondi comenzó a ser una persona muy itinerante, ya que en el día trabajaba en el Comité de Protección a la Mujer, en donde su trabajo era defender o proteger a las mujeres que habían estado recibiendo maltrato por parte de hombres. Esto es una gran ironía, ya que en la noche, pues como ya sabemos, se dedicaba únicamente a asesinar mujeres. También vemos que empieza a trabajar, o que ya construye tal cual un modus operandi, que es también el que ya sabe cómo va a matar, el que ya sabe cómo va a escoger a sus víctimas, cómo las va a seducir y cómo las va a manipular. Pues él tenía un Volkswagen, un escarabajo beige, blanco, que se inspiró en uno de sus amigos porque él tenía uno igual, un carro que era muy tradicional, entonces era de ingeniería alemana pura, y usaba este carro para manipular a sus víctimas. Ted Bundy buscaba siempre universitarias, entonces lo que hacía era que se metía en el camino entre las casas y las universidades. Ahí fingía que su carro tenía algún tipo de problema que apenas había solucionado, entonces él se ensuciaba la ropa, ponía el gato para que vean que estaba mal y una serie de libros, y se ponía un cabestrillo, una de estas telas, para inmovilizar los brazos cuando hay una fractura. Entonces se ponía el cabestrillo y fingía que tenía problemas, así como de haciendo caras de sufrimiento,
como de no puedo, que necesito ayuda, ayúdenme. Y justamente cuando se acercaba una de las víctimas que previamente ya había stalkeado, ya las había acechado, ya la tenía muy bien ubicada, pues ya él sabía por dónde iban a pasar. Las aborda, se acercan ellas y le decían pues qué pasó, en qué te puedo ayudar, y pues él, no, se me cayeron los libros, no puedo hacer el trabajo del carro, y le sonreía. Este hombre se valía por su atractivo físico y su carisma para poder manipular a sus víctimas. Entonces pues las víctimas decían, claro que sí, yo te ayudo, y comenzaban a subir todo al carro. Cuando Bondi les decía, no, pues ¿para dónde vas? Y ellas decían, no, voy para mi casa. Pero Bondi pues ya sabía que su casa quedaba en tal lugar, y le decía, no, pues yo voy para tal lado. Y como quedaba cerca, ella decía, sí, llévame. Y de ahí él agarraba una barra de metal y les pegaba en la nariz, y aprovechando que se atontaban, las esposaba hacia unas manijas que tienen los Volkswagen en la guantera, las esposaba y se las llevaba. Él se las llevaba a su casa o a alguna fábrica abandonada, alguna bodega abandonada, y ahí comenzaba la tortura hacia ellas, lo cual era comenzar a pegarles y violarlas, darles de navajazos y demás. Entonces él provocaba todo el daño posible, y lo curioso de esto es que todas las muchachitas que agarraba serían similares o iguales a su mamá en el aspecto físico, que vendría siendo eran unas mujeres delgadas, de cabello negro, largo, y se peinaban con una raya a la mitad. Esto Bondi dijo que pues en cada una de sus víctimas veía a su mamá, pero como él después de haberlas matado no quería abandonarlas, pues agarraba y se llevaba los cuerpos a su casa y los acostaba en la cama con él. Incluso llegó a mantener relaciones con muchos de estos cadáveres, y bueno, él cuenta que también para él era como el asesinar a su madre cada que elegía una víctima. Cuando el cuerpo se encontraba en putrefacción, que ya Bondi no soportaba el olor, era en este entonces cuando él decidía llevarse los cuerpos y tirarlos en el bosque, que era principalmente donde se encontraban, pero no sin antes guardar su premio, que era las cabezas de las víctimas. Antes de llevarlas al bosque y tirar sus restos, él agarraba una sierra eléctrica o una sierra común y les cortaba la cabeza. Entonces ya después las autoridades se dieron cuenta de que era un asesino serial, ya que también por esos años se pusieron muy de moda. Podemos ver a John Wayne Gacy, al BTK Killer, que pues igual fueron asesinos muy famosos de esta época. Bondi comenzó en Idaho, luego en Oregon, y así en todos los pueblos aledaños a estos estados. Por ello las autoridades ya comenzaron a conectar todos los casos y sabían que era un asesino serial. Y bueno, esto es todo por hoy. La segunda parte, no se la pierdan, va a ser en la segunda entrega de este podcast. Muchas gracias a nuestros oyentes y espero que les siga intrigando esta historia. Nos vemos.